Sí, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos. Te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Sí, Señor. Santo. Santo, santo. Yo sé que el Señor nunca se va de nosotros, pero hay veces que entre nosotros hay algo que se produce en el Espíritu, y es Él visitándonos, y yo siento esa presencia en esta hora, en este lugar, y doy gracias a Dios por esto. Le vamos a dar lugar a los más pequeñitos. Con la señora Marisa. Sí, Jesús. Y al oír tu voz, te obedeceré. Amén. Amén, amén. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, como congregación no tenemos la costumbre de frenar el culto a Dios para animarte a obedecer a Dios. Así que tiempo de diezmo y de ofrendas está abierto desde el inicio de la reunión para que también sea otra manifestación más de adoración. Amén. Amados, hace un tiempo venimos soltando palabra de vida, y esta palabra de vida hablamos que tiene que ver con el entendimiento de ser introducidos en la muerte de Cristo. Lo que Cristo viene a darnos es la posibilidad de morir y de entrar en una muerte que nosotros no teníamos acceso. Y esta es la muerte de cruz, esta es la muerte de Él, en donde nosotros podemos ser sepultados juntamente con Él para ser luego resucitados juntamente con Él para poder tener la vida que Él tiene. Pero la mayor parte de la pregunta cuando termino de predicar este tipo de mensaje es que la gente se arrima y me dice: pastor, pero ¿cómo muero? ¿Qué es morir? ¿O cómo hago? ¿Qué hago yo, ¿no? para morir? Y me gustaría hablar en esta mañana algo que tiene que ver con esto, y espero que el Espíritu de Dios pueda traernos luz sobre esto que vamos a soltar y que vamos a compartir. ¿Amén? Quiero hablarte del valor de la renuncia. Quiero hablarte del valor de la renuncia. Cuando Jesús comienza el ministerio, lo primero que comienza a hacer es buscar a sus discípulos, pero cuando busca a sus discípulos, Él les pide algo implícitamente, y es que le siguieran, ¿sí? Y en ese seguir, lo que iba a ser soltado es: me van a seguir, pero les voy a pedir que renuncien a todo, ¿sí? Les voy a pedir que renuncien a todo, porque estar cerca de Cristo superaba todo lo que un ser humano podía anhelar. Este primer acto es el acto que comienza Jesús a buscar a sus discípulos, y comienza a ir con Mateo, con Marco, y Él le dice: ven y sígueme. ¿Y qué dice la palabra? Inmediatamente, dejándolo todo al instante, le siguieron, porque la palabra seguir no significaba cuando yo podía, cuando tenía tiempo, cuando yo quería. La palabra seguime significaba morir
a tu propio propósito y vení a seguir lo que yo voy a darte. Pero Jesús se arrima a ellos como un maestro. Y ellos reconocían a Jesús como un maestro. Quien hace el primer acto de renuncia es Cristo entregando su propia vida. Pero no entregando su propia vida allí en la cruz del Calvario. Es el acto de renuncia de salir de la gloria del Padre para venir en un cuerpo a morar aquí en la tierra. Esto es lo que dice la palabra de Dios. O sea, que Él fue quitado del Padre. La oración de Juan capítulo 17 nos trae luz y dice: Padre, devuélveme la gloria con la que tú me creaste, con la que tú me formaste, de la cual yo era. A mí lo que me importa es volver al Padre, a la gloria del Padre. La primer renuncia de salir de un ámbito de gloria, de un ámbito de gobierno, fue de Cristo. Y Él siempre se coloca en primer lugar para establecer siempre para nosotros un modelo, un ejemplo para que nosotros tengamos. Ahora, Él se establece como la vida que nosotros quiere que vivamos. No tan solo un ejemplo, no es tan solo un modelo, sino que supera el modelo, supera el ejemplo, y Él dice: yo soy una vida. Y esta vida, para que pueda vivir, necesita que otra vida tenga que morir. O sea, necesito vaciarme de mi propio yo para que Cristo sea en mí. Entonces, ahora lo que vivo ya no soy yo, sino que lo que vivo en mi carne es Cristo Jesús. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, verso 45. Voy a leerte, va a ser una prédica cargada de palabra escritural para que podamos ver las bases que vamos a soltar. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Allí hay renuncia, en la renuncia hay servicio, y en la renuncia como consecuencia traerá rescate de muchos. Cada vez que experimentas una renuncia, estás experimentando el rescate de otras personas, sacando a otras personas de la tiniebla para que sean colocadas en la luz. Hay rescate. Juan capítulo 10, verso 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Cristo renuncia a su propia vida, da su propia vida. Y acá hay otra condición. En medio de la renuncia provoca el amor del Padre. Cuando yo estoy renunciando a mi propia vida, el amor del Padre es provocado, el amor del Padre es removido, es movido a misericordia y es movido otra vez a darme de la vida de su Hijo a mí. Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Dice, hablando de Cristo: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el primer ejemplo de renuncia que tenemos en la palabra? Es Cristo. Cristo renuncia a sí mismo para que se pueda cumplir la voluntad del Padre y para que nosotros hallemos un camino ahora hacia el Padre. Pero una vez que Jesús hace esto, es lo mismo que les va a pedir a las personas que va a llamar. Y este es el lugar donde empieza un condicionamiento de aquellos que nosotros decimos ser sus discípulos o decimos ser sus hijos. Porque en Mateo capítulo 16, verso 24, y este sí, si lo quieren colocar, Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús hace, escuche, literalmente una invitación. Él no está obligando a nadie. Aún a los que dejaron todo, Él vuelve a reconvenir, les dice: si ustedes quieren venir en pos de mí, ahora van a empezar a tomar entendimiento. Si quieren venir en pos de mí, niéguense, tomen su cruz y síganme. Mire, me es necesario tan solo por un momento ver la gramática de esta palabra, de esta oración que está formada allí en el versículo. Primero comienza con una condición de tercera clase, ¿no? Sí. Y esto sí está dando una probabilidad. Si alguno quiere venir en pos de mí. O sea,
implica una posibilidad. Puede que sea aceptada por la persona o que no sea aceptada por la persona. La segunda palabra, si alguno, es una invitación abierta, no es para nadie definido, no es específica, no es directamente a alguien dirigida la invitación. Él está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, quiere venir, y estos dos verbos, querer y venir, están juntos allí. Y estos dos verbos unidos están reflejando la libertad de decidir, de responder, de corresponder a esta invitación abierta que hace Jesús a los discípulos, pero también a los que le están escuchando, porque aquí ya había comenzado el ministerio, ya no simplemente le estaba hablando a los 12 que fue uno por uno y les dijo, síganme. Y ellos sabían que esta palabra seguir era la anulación de su propia vida para seguir. Seguir no era que simplemente alguien caminaba y el otro se disponía a seguir sus pasos. La palabra seguir connotaba la acción de dejar mis propósitos, de dejar mi estilo de vida, de dejar mi comodidad para comenzar a buscar aquello que esa persona iba. Esto era lo que hacía un maestro y esto era lo que hacían los discípulos. Se negaban a sí mismos, a su propia vida para seguir. Y Jesús está frente a un auditorio y le está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, esto no se trata de que ustedes están conmigo porque se maravillan con las señales que yo hago. Ustedes no están conmigo porque ustedes están participando de una reunión en la cual yo predico y hago que los peces sobreabunden en el mar. Es una decisión consciente que implica un costo. La misma palabra aquí nos dice que niéguese. Si alguno quiere venir en pos de mí, se va a tener que negar. Esto trae un costo. Esto, amado, el día que te dijeron que no tenías que hacer nada para seguir a Cristo, fue una mentira. Yo entiendo con la palabra que un pastor le suelta o con el corazón que lo suelta en el hecho de decir, Cristo ya hizo todo el sacrificio. Es verdad, por Él tenemos la entrada. Es cierto. Pero decirle a alguien que no tiene que hacer nada, está diciéndole cuando entre que tiene que morir a él mismo para que Cristo sea en él. ¿Se entiende? Es contradictorio el mensaje, no tenés que hacer nada y ahora me tenés que entregar toda tu vida. ¿Se entiende que no es verdad que Cristo simplemente no nos está pidiendo nada? No, nos está pidiendo toda nuestra vida. O sea, te está pidiendo, negate a vos mismo. Y Jesús anticipó que el seguirle, aunque es lo mejor de la vida y lo que más desea para los hijos de Dios, es un camino ¿de qué? De renuncia. Es un camino de negación. ¿De qué? De mis propios objetivos, de mis propios sueños. Entonces, encontramos mensajes hoy en las plataformas donde se le anima y se le insta a los jóvenes a soñar sueños y a las familias que sueñen tu sueño y soñar cómo te querés ver vos de acá a 5 años. No importa cómo vos te querés ver de acá a 5 años. Porque de acá como vos te quieras ver a 5 años, tu carne te va a dictar que te querés estar con una lancha preparada para irte al lago hoy. Eso es lo que quisiera hacer yo. Mi esposa sabe, digo, alguna vez me va a tocar en una lancha, no sé, alquilada. Pero esa es mi carne. Pero Dios no me está pidiendo que yo sueñe mi sueño. Él está queriendo que yo tenga el sueño de Él. Y lo que me está diciendo es necesario que vos renuncies, negate a vos mismo, tomar la cruz cada día. Escuche, tomar la cruz cada día es tomar un ámbito, introducirme en un camino de muerte, pero que no es muerte. Y ya quiero que nos podamos extender en ese aspecto. ¿Qué significa negarse a uno mismo? ¿Qué significa renunciar en un principio? Esta palabra renuncia, negarse, dejarse. Pablo lo explica un poco de esta manera en Efesios 4, 20, 22 al 22. Es despojarse del viejo hombre que está viciado, está corrompido, está enredado en los deseos de la carne. Cuando Cristo está hablando de renuncia, está hablando de que nosotros nos desenredemos, que nos soltemos de aquellas amarras que nos están atando a los vicios del viejo hombre, de los deseos del viejo hombre. Mire, sería interesante para usted, para mí, en todo este año que hemos venido trabajando el orden, poder hacer
una lista consciente de las cosas que debemos dejar de hacer. Dedicarnos en un tiempo y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que yo debo dejar de hacer? ¿A qué me debo negar? Aquellas cosas que verdaderamente en mi vida necesitan una depuración, ¿no? Una limpieza. Esto yo ya no puedo seguir estableciéndolo en mi vida. Yo ya no puedo seguir viviendo con esto. Pero en el contexto de Jesús, Él les dice que renuncien aún hasta sus familiares que se oponen al llamado que están teniendo. Lo que Jesús le está diciendo es, la renuncia tiene que ver, escuche, con un cambio de prioridades. La renuncia tiene que ver con un orden en las prioridades. No le está hablando que los aborrezcan, en el sentido de que los odien o que los borren, que los olviden. Está diciendo, tiene que lograr el equilibrio exacto, tiene que ocupar el lugar que fueron establecidos. La renuncia tiene que ver con dejar de valorar las cosas según mi bagaje de percepciones de acuerdo al historial de vida que yo tengo. Yo voy a tener una verdad de vida, un historial de vida. Voy a haber vivido en una casa donde fue mucha opulencia, pudo haber habido mucha riqueza, o pude haber vivido en una casa donde no había riqueza y de hecho nos faltaba para comer. Pude haber vivido en una casa de padres separados, pude haber vivido en una casa de padres violentos, pude haber vivido en un orfanato abandonado. Y esto hace que en mi forma de percepción yo le dé cierto valor a las cosas de acuerdo al historial de vida. Lo primero que me está diciendo Jesús es, para reunirnos todos y poder glorificar a Dios y que Cristo pueda expresarse como nosotros que somos el cuerpo, vos necesitas morir a tu realidad de vida y vos necesitas morir a tu realidad de vida, pero vos necesitas morir a tu realidad de vida. Pero ¿cómo hacemos esto, pastor? Porque aquí hay algo que ya vamos a avanzar con esto. Yo no puedo provocar mi propia muerte, porque la muerte no es algo que yo maneje, no es algo que yo decida. No se trata de una eutanasia espiritual. Yo decido en el momento que voy a matarme. No. Por eso entramos a hablar del valor de la renuncia. La renuncia tiene que ver con dejar de valorar estas cosas. Es menospreciar a aquello que no tiene valor en la nueva vida en Cristo, ¿se entiende? Ahora, Cristo me llena de su verdad, Cristo me habla una verdad. Y esto que estoy hablando de renunciar, este concepto que para mí era el objetivo de mi vida, ahora pierde sentido por causa de que ahora tengo una nueva vida, tengo un nuevo entendimiento, tengo una nueva mente y una nueva forma de ver todas las cosas. El problema es que nosotros queremos entrar en el reino dándole valor a las cosas como las tienen en la tierra, con el entendimiento que nosotros cargamos, con el bagaje que nosotros venimos. Y eso nos trae problemas, porque queremos espiritualizar la tierra. Y esto es lo que hablábamos hace un tiempo de lo eterno y de lo espiritual. Nosotros queremos que Dios nos siga dejando en Egipto, pero que nos acomode un poco la situación para no ser esclavos. O sea, queremos seguir estando en el boom de la tecnología, en el boom de la comodidad. Y no queremos salir de la tierra prometida, no queremos pasar por el mar de muerte, no queremos entrar en el desierto y no queremos ir a la conquista de aquello que Él habló para nosotros. Por eso la renuncia tiene que ver un cambio de valores. Un cambio de valores. Díganle al que está al lado, ahora con la renuncia voy a cambiar mis valores. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 7. Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor a Cristo. Esto para mí era ganancia, esto para mí era bueno, pero ahora no es bueno por amor de Cristo. Pero no porque es un antojo de Cristo sacarnos las cosas que nos gustan. Espere. Es porque es un bagaje que no tiene que ver, no tiene entrada. El orgullo no tiene entrada, las pasiones de la carne no tienen entrada en la vida del Espíritu. Por eso Mateo 5:29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda un ojo o uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. O sea,
necesito salir. Necesito ver que hay cuestiones que me aferro tanto y que pienso que son mi vida, y que de hecho son mi vida, que necesitan ser atravesados por la cruz. Renuncia es amar más a Dios que a uno mismo y que a otras cosas, es darle a Él el primer lugar en todo. Mire lo que le dice Pedro allí a Jesús en Marcos capítulo 10, verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero este no era un Pedro que estaba: lo dejo todo por ti, mi amor. Pedro le estaba recriminando, como muchas veces nosotros le recriminamos. Esto, señores, no es renuncia. Esto es un acomodo de la realidad para que en el momento que me está faltando algo yo tenga una carta de dónde aferrarme y decir: che, yo hice tal cosa, ¿eh? ¿Se entiende? Yo cuando uno hace algo pero después quiere utilizar la carta, ¿todo bien? Sí. No, pero vos te acordás que yo, ¿no? La otra vez fui yo la que... Esto es muy parecido, esto pasa mucho cuando uno recién se casa y los padres lo ayudan, ¿no? No sé si los recién casados me entienden. Bueno, pero tenés que hacer las cosas así. No. Bueno, pues. Y uno tiende, o sea, hay una cuestión de porque te ayudo ahora pido que vos me hagas algo. Pedro estaba viviendo esto. Pedro estaba en esta condición. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice: para. Yo les quiero decir algo. Tienen que saber que todo aquel que deja todo por mi causa, padre, hermanos, hermanas, lotes, terreno, casa, ustedes van a recibir 100 veces más en este siglo y en el venidero, dice la palabra. Porque esto es parte también del pago de la renuncia. Lucas capítulo 14, verso 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posiciones, no puede ser mi discípulo. La renuncia es un sí o sí. La renuncia es un condicionante. Quien no está dispuesto a renunciar no puede ser discípulo, no califica. Ser discípulo no tiene que ver con tu capacidad de conocimiento, ser discípulo no tiene que ver con el entendimiento, ser discípulo no tiene que ver con tu vestimenta, con tu clase social, ser discípulo no tiene que ver con este tipo de estándares que están en el mundo. Si sos rubiecito, de ojos verdes o morochito, no tiene que ver con esto, gordo, flaco, alto o bajo. Ser discípulo tiene que ver con la renuncia, el condicionante, el requisito para que alguien pueda calificar de discípulo es la renuncia. Y Pablo lo reconoce y dice, y aún más, Filipenses 3:8, yo estimo todo como pérdida, todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Pero escuchen, amados, Pablo vivía experiencias del tercer cielo. Sin embargo, él estaba diciendo que por conocerlo, él estaba dispuesto a dejarlo todo. Nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia sabemos 2 o 3 versículos y hacemos 2 o 3 actividades dentro de la congregación, ya conocemos a Cristo. Eso no es conocer a Cristo. A Cristo no se lo conoce por las actividades, a Cristo se lo conoce por la revelación que tenga dentro de nosotros. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Amado, la renuncia tiene que ver con sacarle valor a las cosas que durante toda la vida le dimos valor y colocar todo el valor en Cristo Jesús. Todo vale la pena por Él. Todo esfuerzo vale la pena. Ahora, esta palabra renuncia viene del latín renuntiare y significa abandonar, significa desistir. Mire, los componentes de esta palabra renuncia es re, que significa hacia atrás, re, hacia atrás, o de nuevo. Y la palabra nuntius es noticia. La renuncia tiene que ver con dar atrás
a una noticia que yo había recibido o que creía una buena noticia. ¿Para qué? Para que la buena noticia ahora llegue. Volver hacia atrás es la determinación de retroceder de lo que yo había entendido. Dejo sin efecto la información que me había llegado. Dejo sin efecto mis títulos académicos por causa de ganar a Cristo. Y esto no significa que tengas que dejar de estudiar en la facultad, por favor. Porque verdaderamente para entrar en las esferas de la sociedad necesitaremos permear estos ambientes. ¿Amén? ¿Se entiende? Pero no puedo tomar esto como algo prioritario. Esto me es pérdida al lado de conocer a Cristo. La noticia que había aceptado como una verdad, la hago nula. Tomo como pérdida todo aquello que tenía un valor asignado de verdad como el concepto de lo que es la verdad. Es decir, esta es la verdad. Lo tomo ahora como pérdida. Y esa es la verdad que no era Cristo. Esto que yo tomaba como verdad, que no era Cristo, ahora lo tomo como pérdida. Porque quiero decirte algo, uno es gobernado de acuerdo a las verdades que tiene en su propio espíritu. Uno es gobernado por las verdades que establece en su propia vida. Al renunciar a la verdad que me gobernaba, sin Cristo, creo un espacio para una nueva verdad. Renuncio, quito para atrás, saco, destierro, tomo como pérdida, es basura. ¿Qué se hace con la basura? Se tira, se despoja, se saca. Yo no contengo basura en mi vida. Lo que yo entiendo como basura, lo saco. Y al renunciar a esa verdad del viejo hombre, que era mi modelo, que era mi forma, que era mi propósito, que era mi manera de actuar, lo saco de mi vida y creo espacio para la verdad. Por eso cuando Jesús se junta con los discípulos dice, ustedes no son transformados porque mi palabra no hayan cabida en ustedes. Al no haber cabida por lo que yo ya sé o lo que yo creo conocer de Cristo, me inhabilita, porque todo, ¿qué ocurre? A ver acá. ¿Vio qué lindo? ¿Qué ocurre cuando yo empiezo a llenar? ¿Qué pasa? Y esta es mi vida, estas son mis verdades. Entonces viene Cristo. Esta agua sucia. Mira, como si lo hubiésemos preparado. Agua mineral, Cristo, cristalina, viene sobre mi vida. ¿Qué empieza a hacer? No logra penetrar todo el agua. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a caer. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita una vida que tenga espacio. Renunciar hace que yo tome todo lo que tenía como pérdida, lo quito de mi vida. Y ahora sí, Cristo puede venir verdaderamente a llenar con un agua de vida, un agua que no me produce sed, un agua que verdaderamente puede llenarme. Ustedes no son transformados porque no hay espacio de mi palabra para sus vidas. Escuche, en el acto jurídico, la renuncia es algo unilateral, por el cual una persona manifiesta su voluntad de discontinuar permanentemente el goce de un derecho o de exigir un vínculo jurídico. O sea, la renuncia es el acto jurídico unilateral. Porque esta es la primera verdad que quiero hablarte en esta mañana. Nosotros no tenemos acceso a la muerte que Cristo puede darnos. Nosotros tenemos acceso a crear un ambiente de muerte. Y entiéndame, para que la vida se manifieste. La renuncia es el ámbito donde la muerte se gesta. ¿Se entiende? Y vamos a ir profundizando esto. La renuncia es este acto jurídico unilateral. ¿Quién lo hace? Uno. Yo no puedo provocar mi muerte, decíamos. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Ahora me muero. Y voy a decir, sigo vivo mis pasiones. Y esto es lo que nos pasa. Señor, ahora, no sé, y empezamos con palabras como con más fuerza, lo gritamos, que se nos ponga ronca la voz, pero no pasa. ¿Por qué? Porque la muerte es un ámbito que ¿quién gobierna?
Dígalo sin temor. Cristo. Él le quitó al que tenía la llave del imperio de la muerte. Por favor, Hebreos capítulo 2, verso 14. Cristo se hizo hombre, participó de carne y de sangre por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿Para qué? Para entrar y poder quitarle a aquel que tenía la llave del imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Pero el diablo, la muerte, no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y Él muere en la cruz del Calvario y el diablo pensó que lo había vencido. Pero lo único que hizo fue ser introducido en aquel lugar. Y en aquel lugar le dice ahora, imagínense el susto que se han agarrado los demonios. Festejándolo y de pronto es como si nosotros se nos levantara un muerto hoy. ¿Qué julepón? Gloria a Dios, pero qué julepe si usted va a estar allí con un ataúd y se le levanta. Yo me imagino que esto fue lo que ocurrió en el infierno. Pensaron que habían tenido la victoria. Matamos al Hijo de Dios. Se levanta. Y yo me imagino, ni que debe haber dicho nada. Tan solo se puso en pie y todos tuvieron que quebrantarse. Porque aún el diablo tiene que quebrantarse delante de él. Él tiene que postrarse delante de él. Y él le dice, diablo, vengo a tomar lo que le quitaste a mi padre hace un tiempo atrás. Y tomó las llaves del imperio de la muerte. Y volvió a subir a la tierra. Y tenía que subir al Padre, entregarle las llaves otra vez. La muerte es de Él, a Él le pertenece, Él decide, en Él está. Él gobierna, Él estableció ese gobierno. A nosotros solo nos queda crear un ámbito. ¿Cuál es el ámbito? Señor, yo renuncio. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese, renuncie, para que después pase por la cruz. La cruz no es necesariamente un sinónimo de muerte en su estado más específico. Usted puede tomar, yo conozco gente que toma la cruz y sale a pasear por todos los lugares. Y está con la cruz a cuesta, pero nunca muere. Esta cruz tiene que provocar una muerte y esa muerte el Señor la hace. ¿Pero cuándo la hace? Cuando yo renuncio. Y no es porque renuncio a una cosa, estoy estableciendo el renuncio. La renuncia es este acto jurídico unilateral. Esto implica que se necesita solo la voluntad de una persona para ser eficaz y no la voluntad concurrente de dos o más partes o el acuerdo de dos o más partes. ¿Qué quiero decir con esto? No se trata si tu esposo o tu esposa lo hace. Es tu determinación renunciar. No, pero como él no hace el altar, yo no lo hago, pastor. O sea, no es así. Él no lo hace, no es tu justificación para no hacerlo. Sería todo lo contrario, sería tu motivación para hacerlo. Para que él llegue, para que haya un altar levantado. O sea, no significa que porque no seas aprobado por tus amistades vas a seguir actuando como tus amistades te piden. No es porque tu familia esté de acuerdo en lo que estás haciendo. Es el hecho de vos de renunciar a lo que vos has entendido de parte de Dios. Esto es unilateral, no hace falta el acuerdo de dos personas. Por eso el esposo debe ser establecido como sacerdote sobre la familia. Porque aunque la esposa no comprenda, es el sacerdote el que se levanta a ejecutar la tarea que tiene que llevar adelante. Más allá de si ella o no. O si el esposo lo hace o no. O si tus hijos lo hacen o no. O si tus padres lo hacen o no. No me traba. Escuche, la renuncia no me traba si el otro lo hace o no. Porque es algo personal. Uno de los requisitos para renunciar en el ámbito jurídico, quiero que entienda esto, es que la renuncia no se presume. La renuncia siempre debe ser expresa. O sea, no es que alguien no vino y por eso se presume. Tiene que ser expresa. O sea, la renuncia se manifiesta, se hace verdad, se establece. La renuncia no ya solamente se habla, la renuncia se ve, se concreta.
Bueno, yo voy a renunciar. No sé, ahí Guille colocaba que no va a comer pizza no sé hasta cuándo. Un año. Él renunció a comer pizza durante un año. Bueno, él lo expresó ahí. No es solamente que se lo expresó. Y ahora hay que ver, en julio del año que viene, si Guille está comiendo pizza o no. Porque lo va a tener que expresar, no puede quedar simplemente en algo que se presuma. La renuncia es un acto voluntario de determinación sin vuelta atrás. La renuncia es un acto voluntario de determinación. Me determino para ya no volver atrás, ni la posibilidad de reclamo por la acción tomada. O sea, yo no puedo renunciar a una herencia de una casa expresamente y venir a los 5 años a mis hermanos y decirle, no, che, la verdad que yo quiero la parte del viejo que me correspondía. No podés hacer eso. No podés renunciar a tu vida y luego venir a reclamarla. No es como Pedro. Esto es lo que le ocurría a Pedro. Che, Señor, pero ¿y a nosotros nada? Nosotros dejamos todo por seguirlo. No podés venir a echar en cara lo que estás haciendo por causa de renunciar, porque Dios no te lo exigió. Si alguno quiere venir, yo te invito, si vos querés venir, es una cuestión tuya. No me vengas a reclamar por causa de lo que está bien hoy, pero yo... Es la renuncia. Por eso dice Job 22, 28, y amo esta palabra, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Escuche, la determinación es un asunto fundamental en el ámbito de la renuncia. Yo me determino. La palabra determinar viene del hebreo gazar, que es cortar, arrancar, destruir, dividir, excluir. Es muy fuerte la imagen de algo que se arranca y se arranca de una realidad para entrar en otra realidad. Yo renuncio, me determino para salir de las vestiduras del viejo hombre, para entrar en las vestiduras del nuevo hombre. Yo renuncio para salir de lo intangible a lo tangible, de la idea a la concreción de la palabra, a la encarnación de la misma, de la sombra y la figura de la imagen, a la imagen y semejanza misma de Cristo, de lo primero a lo segundo, de la ley a la gracia, de no estar en esa cruz a pasar por ella, de estar en la cruz a transitar el camino que hay después de ella, del viejo hombre al nuevo hombre, de la vida de la naturaleza del hombre caído, adámica, a la vida de la naturaleza de Cristo. Me determino. Está fuera de discusión. Me podrás argumentar lo que quieras, pero yo me determiné. El 1 de enero de este año me determiné y renuncié al azúcar y a la harina en todas sus formas. Me lo determiné. Ay, pastor, pero no acepta. Ay, pero se le dice para usted la torta, pastor. Ay, pero no me va a dejar ahora con esto. Sí, la dejo, porque yo me determiné. Ay, pero mire que me ofendo. Se va a tener que desofender. Porque nuestra relación no está basada en una torta. Yo me determino en una cosa y soy firme en esa cosa. Y hasta el día de hoy fue lo que se produjo. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Yo morí? No. ¿Murió el pan? No, el pan sigue estando, además lo siguen comiendo todo. Sigue estando, pero yo me determiné. La decisión de renunciar crea el ambiente de muerte que es necesario para entrar a la vida. Pero necesito renunciar. Yo no puedo morir, porque quien tiene el imperio de la muerte es ahora Cristo. Yo no morí a este mundo. ¿Quién murió a este mundo? ¿Murió? Cristo murió a este mundo. Es Él el que me permite entrar en su muerte para ahora poder vivir su vida. No es que yo he muerto a las cosas de este mundo. Cuando yo me corro de Cristo, las cosas del mundo vuelven a brillar. Vuelven a tentarme. Vuelvo a querer las cosas de este mundo. Vuelvo a anhelar, vuelvo a ser seducido por aquello que era seducido. Y esta palabra seducción tiene que ver con endeudarse. Cuando
Esta seducción tiene que ver con endeudarse. Viene una promoción, entonces te viene ahora para el 2018, Rusia el 2018. Salen las propagandas de los televisores. La gente va, se mete en 48 cuotas fija en peso de 28.000 no sé cuánto. Argentina sale en cuarto de final, no le duró un mes y se queda 48 cuotas pagando. Fue seducido y esa seducción le produjo endeudamiento. El endeudamiento tiene que ver con la seducción. Yo no morí este mundo, el que murió es Cristo. Cuando me corro de Cristo, el mundo vuelve a tentarme, otra vez el mundo vuelve a seducirme. Cuando estoy dejando algo de lado, una acción, un deseo, lo que soy, escuche, eso no es muerte. No es muerte que yo haya dejado el pan ni el azúcar. Eso no es muerte. La muerte es algo espiritual que produce Cristo, es algo que Él se reservó para Él, está en su dominio, no la puedo provocar yo. Yo sí puedo hacer algo en el ámbito natural y es renunciar a algo en el mundo natural. Puedo abstenerme de algo, pero renunciar y abstenerme es algo natural. La muerte es algo en el espíritu. Cuando estoy renunciando a mi vida, estoy creando un ámbito para que la muerte se manifieste, para que la muerte se establezca, para que la muerte de Cristo pueda entrar en juego en mi vida. Entonces yo renuncio de despojo, de vaciamiento de mi vida, de mi voluntad. Y eso es, amado, dar lugar a la muerte de Cristo, para que esa muerte me genere espacio para la vida de Cristo. Si no hay espacio para Cristo, Cristo no se estaciona, no se establece. No viene sobre nosotros. Cuando Pablo declara allí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por amor. No es que la muerte me tome de golpe. Estoy en una reunión y ¡ay! Morí. Puede ser, escuche, puede ser. O sea, no voy a decir como Dios actúa. O sea, esto es. Ahora, uno recibe una palabra, pero la muerte no es que me anula. La muerte es la consecuencia de decisiones personales, de yo anularme, de yo despojarme, de yo renunciar para dar lugar. Renuncio, dejo espacio, la palabra llega, se convierte en revelación, la revelación me da entendimiento, el entendimiento me permite morir y comenzar a vivir aquello que Cristo tiene para mi vida. La renuncia es la que propicia el espacio. La renuncia es negarse al derecho de lo que tengo yo por elección. Yo puedo elegir, querido. Dios te hace el llamado, pero yo tengo la decisión de elegir. Y al renunciar es decidido dejar espacio para lo que Él es. Para que lo sobrenatural, para mi naturaleza, tenga lugar en mí. Renunciar es hacer lugar, es hacer cabida a la palabra que es Cristo. Renunciar es el entendimiento de que tus argumentos y tus verdades no alcanzan para la edificación de su diseño. Renunciar es reconocer que sus pensamientos son mejores que los míos. Renunciar es establecer la supremacía de Cristo sobre toda verdad que yo había establecido. Renunciar es amar más a Dios que a nosotros mismos. Renuncia es despojarme de todo aquello que no tiene que ver con lo que el Padre habló de mí antes de la fundación del mundo. Renuncia es reconocer que sus planes son ampliamente mayores a los nuestros. Renuncia es que Cristo se exprese a través de mi vida. Renuncia es dejar de vivir para mí, para mis deseos. Renuncia es entregar toda mi herencia, mi pasado, todos mis argumentos, y no puedo volver por ellos. No puedo volver por ellos. A lo que yo hablaba de mí, a cómo yo me veía. Usted no puede estar en Cristo, vivo en Cristo, y todavía vivo en su carne. ¿Se entiende? No, lo que pasa es que yo sufro esto porque usted no sabe. No. Entonces, quiero decirte algo. Necesitas morir, pero para morir vas a necesitar renunciar. Este es un día de renuncias. Pero no es que yo renuncio, no. Esto es renunciar a tu posición, a lo que pensabas de vos, a lo que otros hablan de vos. La renuncia no es parcial, la renuncia es un todo.
Es un todo por un todo. No estamos negociando. Acá no hay una transacción. Renuncio a esto, pero me dejo con esto. No. La renuncia puede comenzar como una parte, pero va por el todo. ¿Se entiende? La renuncia puede comenzar por una parte, pero va a ir por el todo. Uf. Otra vez, mire. Yo no moría la comida. La comida no murió, sigue intacta. Yo renuncié. Y esa renuncia hizo que la muerte se manifestara al viejo hombre, que me gobernaba. Me gobernaba donde me eran gobernadas mediante la ansiedad, mediante todo lo que transitaba, si iba por ese lugar. A tal punto que yo decía, yo no puedo. No puedo, este es el pensamiento que nos viene con algo que no podemos vencer. No puedo. Y era cierto, no podía, pero en Cristo sí. En Cristo sí. Entonces este ámbito de renuncia hizo llegar su muerte y me introdujo en su muerte y su muerte me introdujo en su vida. Otra vez, la renuncia tiene que ver no solamente con dejar algo. La renuncia tiene que ver con quitarle el valor a algo porque lo había comprendido como una verdad para mi vida, que me gobernaba y por la cual yo caminaba. Y uno es gobernado por sus razones, uno es gobernado por sus verdades, pero no significan que esas verdades sean la verdad. Nunca se trata de mi verdad. Porque mi verdad está plagada de prejuicios, de temores, de rechazo. Mi verdad está contaminada. Por eso la renuncia hace que yo empiece a depurarme. Amado, pasa alguien de la congre a mi lado y no me saluda. Mi verdad es que no me saludó. Es más, yo paso al lado tuyo y usted por ahí me mira fiero porque yo no lo saludé. Entonces miro a todos, que los pueda saludar a todos, ¿no? Cuando llego. Y la verdad de usted es, pastor, no me saludó. Mi verdad es que yo no lo vi. ¿Entiende? Pero no vale ni su verdad ni la mía. Porque yo no sé que usted está ofendido, entonces no sé si necesita que yo le vaya a pedir perdón. No tengo problema ni a pedirle perdón. Pero tampoco es su verdad que yo no lo quise saludar. Pero hay una verdad. Y es la verdad de Cristo. ¿Y qué dice la verdad de Cristo? La verdad de Cristo dice que yo soy uno con mi hermano. Yo soy uno. Y nada me puede separar de vos. Esa es la verdad, ¿entiende? Mi verdad, no te vi. Tu verdad no me quiso saludar, pero la verdad de Cristo que somos uno. ¿En dónde nos paramos? ¿En tu verdad o en mi verdad? Tu verdad dice que no tenés un peso en el bolsillo. Mi verdad dice lo mismo. Pero Cristo dice que nos da conforme la riqueza que tiene los cielos. ¿En cuál nos paramos? ¿Entiende? ¿Entiende lo que es renunciar? Renunciar es negarse a la verdad. A mi verdad. Para ser establecidos en la verdad. Que la verdad es Cristo. Yo renuncio a eso. Renuncio a mi verdad porque mi verdad siempre me han traído confusión. Siempre me han traído mal humor. Mis verdades me confunden, no me permiten ver. Mis verdades tienen el lente sucio. Pero ahora he conocido al Creador de la vida y me ha sido revelada su paternidad. Él es quien me formó desde el vientre de mi madre. Yo me había hecho propósito para mí, en mis estudios, en mi trabajo, para mi familia. Pero ahora Él me ha sido revelado. Y ya no quiero vivir para mis propósitos. Renuncio. ¿Entiendes? Renuncio a mi verdad, a mi diseño. Te pregunto, cuando llegaste a Cristo, ¿renunciaste a lo tuyo? ¿O lo tomaste a Cristo en la mochila como para decir, a ver si me bendicen los de alguien? Porque una verdad transforma. La verdad de Cristo transforma. La verdad de Cristo cambia, redirecciona, recalculando. Un GPS que vuelve a recalcular todo. Porque es en otro ámbito, es en otra naturaleza. Entonces ya no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que Él quiere. Pero esta renuncia otra vez no es la muerte. Esta renuncia deja lugar a la muerte. Por eso cuando dejas algo, no es que vos decís, yo estoy muriendo. No estás muriendo.
Estás en un ámbito natural, renunciando a algo para dejarle lugar a la vida de Cristo. Para que la muerte se manifieste en tu vida. Para que la muerte de Cristo tenga lugar en mí y Él pueda introducirme. Otra vez. No te confundas que cuando dejas algo estás muriendo para ir a reclamarle a Cristo. Cuando estás dejando algo es parte del contratito que firmaste el día que decidiste seguir. Cuando estás dejando, es por eso que Pablo dice, el día que yo pasé por esa cruz, ¿qué dice en Gálatas? El mundo murió para mí. Y yo morí al mundo. Yo me niego a mí mismo y Él produce su muerte en mí. Yo me niego a mí mismo y tengo el camino de la cruz para entrar, que ese camino es un camino de vida. Por eso, escuchen, Moisés es un ejemplo de renuncia a lo que tenía por derecho. Por eso dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Renunció. Pero vos sos loco, ¿cómo va a renunciar a esto? Es que yo sé para qué he sido llamado. Cristo tiene que manifestarse a través de mi vida. La renuncia no es algo que se da así. La renuncia se produce así en el ámbito espiritual, pero para manifestarla es un proceso más largo o más corto. Y gran parte depende de nosotros. La parte de la renuncia del proceso depende de tu vida, porque lo tenía Moisés, que el proceso de renuncia de su vida y su regreso como el libertador de Israel, le duró 40 años, clavó Moisés para renunciar a todo. 40 pirulos le llevó. Y vos pensás que en una prédica que escuchás de la renuncia, ya saliste acá, yo renuncio. No, esto va a ser la palabra que te accione a quebrantarte y a posicionarte en Cristo para comenzar a renunciar. Va mi suegra chocha y le dice a uno de sus pastores que es médico, y dice, mi yerno bajó 53 kilos. Sí, dice, pero no es nada eso. Vamos a esperar, dice, por lo menos 5 años a ver si lo mantiene. ¿Duro? ¿O está viendo si también es una parte de la emoción mía? Porque si yo renuncié para siempre. O sea, lo cambié. O sea, ¿cuál es el proceso? Y su regreso como el libertador de su pueblo. Esto le demoró 40 años. Pero tenemos otro ejemplo, tenemos a Pablo. Un caudillo del Sanedrín, educado a los pies de Gamaliel, que acabó entregando, se entregó en Damasco a ciegas. 3 días. Pero en los tiempos de Moisés la presencia no era como la que tenemos nosotros. No tenemos por qué pasar 40 años perdidos ni con el pueblo de Israel. Podemos ser establecidos en Cristo Jesús. En un momento, en 3 días, quedar ciego y comenzar a ver lo que Cristo tiene. Ese mismo Pablo es el que escribía a los filipenses, y ciertamente, otra vez, tomo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermano, la pérdida en Cristo siempre se tornará en ganancia para vida eterna. La pérdida de tu vida en Cristo siempre se tornará para ganancia en la vida eterna. Quizás tengas que empezar a renunciar a cosas por causa de tu asignación. Tu renuncia no va a ser igual que la mía, ni la mía igual que la tuya. Vos no tenés por qué renunciar al pan, ni tenés por qué renunciar a algo. Pero quizás Dios te está pidiendo algo. A Daniel en su momento le pidió renunciar a algunos tipos de comida, ¿se recuerda? Y no entrar y no comer y ser establecido en otro lugar. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Lo mismo le pasó a Juan el Bautista, se le pidió, se habló desde el seno, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Escuchá, la gente va a hablar de tu vida porque vos renunciás a cosas.
Porque ha venido Juan el Bautista, dice Lucas capítulo 7, 33, que no come pan ni bebe vino. Y ustedes dicen tiene un demonio. La gente haga o no haga, va a hablar. Se va a volver en contra de aquello. Oh, ahora sí son fanáticos. Que hablen. Pero vos escuchás a Cristo. ¿Qué te está pidiendo Cristo que dejes? ¿Qué te está pidiendo Cristo que renuncies? Si querés venir en pos de mí, anda, vende todo lo que tenés. Ven y sígueme. Y tendrás tesoros en los cielos. Hermano, hay recompensa por renunciar a todo por causa de Cristo. Esto no es una renuncia que termina en una pérdida, no es una renuncia que termino perdiendo, esto es una renuncia que me termina dando ganancia, esto es una renuncia que me permite posicionarme, esto es una renuncia que me permite vivir la vida de Cristo. Quiere caminar sobre las aguas, renuncie a su vida. Quiere multiplicar el pan, renuncie a su vida. Quiere ver la sanidad sobre los enfermos, renuncie a su vida. Quiere vivir en gozo, renuncie a su vida. Quiere salir de su tristeza, renuncie a su vida. Renuncia a tu vida, a tus parámetros, a tu forma. Porque si no, nunca vas a poder vivir la vida que Cristo tiene. Porque tenés tu forma, tu parámetro. Cuando experimento la renuncia salgo de mis propias necesidades para ver las necesidades de los demás. La renuncia me permite ser alguien que sirve. La renuncia crea un espacio para el servicio. Por lo tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero quiero que entienda algo. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Pablo le escribe a los filipenses. Que deje de hacer cosas para mi bien, para mi casa, para los míos. Es la clara evidencia de que estoy comenzando a vivir para el cuerpo. Ya no me preocupo por mí solo. Si me preocupara por mí solo estaría forrado en plata. Estaría mucho mejor. No me dolería la cabeza. No. Pero a usted le pasa lo mismo. Pero cuando te involucraste en el cuerpo te agarraste los dolores de cabeza de otro. Te sumaste a sacar del lodo. Escuchá, no hay persona que se ponga a ayudar a otra persona que no termine manchado con grasa, con aceite, con barro, del lugar donde está enredado esa persona. Pero seguro, pero eso es renuncia. En ese ámbito nosotros entramos. Nadie busque su propio bien, dice Pablo en los Corintios, sino el de su prójimo. Pedro dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para pasiones humanas, sino para ¿qué? Para la voluntad de Dios. Sí, estás viviendo para otros, tu vida para otros. La renuncia se va a manifestar por causa de la revelación, de escuchar la voz de Dios. No hay renuncia si no hay revelación. No hay revelación si no hay carácter. La revelación no viene por causa de un culto familiar que establezca de adoración. La revelación de Dios viene a aquellas personas que Él ve que están forjadas en un carácter. No importa si es la cosa de Dios, el carácter lo excede. Pablo estaba matando en nombre de Dios, pero estaba matando a los hijos de Dios, ¿se entiende? Porque cuando no comprendo, hago cosas en nombre de Dios que Dios no me está pidiendo. Sin embargo, le vino la revelación. Dígame, ¿de qué instituto fue? Si estuvo a los pies de Gamaliel, criado con la ley. ¿Pero qué era? Pablo era un hombre de carácter. Era un hombre que iba más allá de lo que le pedían. Nadie le había pedido que vaya a buscar carta a Damasco para ir a matar a los otros. Era como... Dios dice, yo necesito uno de estos, no necesito uno que me esté titubeando. Y le da la revelación. Hablamos de haber abierto nuestros ojos a la verdad de Cristo, a que no somos de esta tierra, sino que pertenecemos al cielo. Ya no vivimos de acuerdo a los parámetros de la tierra. Renunciamos cuando sabemos que hemos muerto en el Espíritu. Pero esa muerte debe manifestarse a nuestro cuerpo para que también la vida de Cristo se manifieste a nuestros miembros. Y se nos va a revelar la posición en Cristo. Por eso escuche esto, quiero cerrar con esto. Si me acompañan en el teclado. Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Renuncio. A fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús.
para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso te pido que en esta mañana presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, de renuncia. El Señor sabrá si enviará el fuego para consumirlo o no. La acción de Abraham fue llevar a su hijo, renunció a su hijo. Él murió. Su hijo murió a él. Le estimó menor al valor de tener la obediencia para con Dios. Y el Señor vuelve a entregarle la vida a través del hijo. ¿Será que hay algo que tenés que ofrecer en sacrificio hoy? Renunciar. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque ustedes, dice Colosenses 3, han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. ¿Por qué renuncio? Porque quiero la vida de Cristo. Quiero la vida de Cristo. Renuncio a los placeres terrenales. Renuncio a los placeres que el mundo me puede dar. Porque quiero la vida de Cristo. Sé que si renuncio a aquello que me pide Dios, la muerte de Cristo se manifestará. Entonces después seré sepultado juntamente y resucitaré y viviré en la vida de Cristo. Renunciemos con determinación. Por lo tanto, consideren sus miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza de las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Renuncio a mi propia vida en estos aspectos. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, no todas me son de provecho. Y para cumplir la voluntad del Padre y andar en sus propósitos eternos, necesito renunciar. A medida que Dios te vaya hablando, dijiste que querías escuchar su voz. A medida que Dios vaya hablándote de las cosas que tenés que renunciar, te animo a que te pongas de pie, porque quiero terminar orando con vos. No fue un ponete de pie, fue, si hay algo que Dios te está pidiendo que renuncies, ponete de pie. Señor, Señor, Señor. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Quien esté siendo llamado tiene que empezar a depurar aquellas cosas que no le están permitiendo fluir. Oh, santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Sí. Santo, santo. Sí, Jesús. Expresale allí, decirle, Señor, yo renuncio, yo me determino en esta hora.
que vos producís, el querer como el hacer, viene sobre mi vida. Yo preparo ámbitos, Señor. Preparo ámbitos para que vos te manifiestes. Santo, santo, santo. Te escuchamos, Señor. Pregúntale. Hoy iba camino al supermercado y le decía, Señor, ¿para qué te preparo a mis hijos lo que me diste? ¿En qué tienen que ser fuertes? No sea cosa que les haga estudiar algo que no corresponda. ¿En qué te servirán, Señor? Revelame, porque los quiero preparar. Tengo que cambiar cosas, mostrarme. Señor, te está pidiendo algo ahora. Hay algo que tengas que renunciar. Hay algo que tengas que poner. Porque, ¿sabes? Quiero decirte algo. En esta mañana este lugar se convierte en un altar. Y en este altar se ofrecerán cosas para renunciar y quemarlas. Para que suba como un olor fragante. Será carne que muere. Será carne que es entregada. Esto tenía que ver con la circuncisión. Empezamos a cortar toda carne. Toda carne. Y el Señor empieza a hacer la circuncisión del corazón. Y empieza a sacar todo lo vano, todo lo impuro, todo lo malo. Todo aquello que no está dentro de su diseño. Sí, Jesús. Escuchamos tu voz, Señor. ¿A qué renunciamos? ¿A qué renunciamos, Señor? Todo, todo, todo. Si usted está dispuesto a decirle todo, como pero hace 4 años que le dedico a esto, no importa todo. Si es lo que Dios te está mostrando, es todo. Es todo. Pero asegúrate que Dios te esté hablando. Es tu forma de ver las cosas. Es aún el mismo pastorado que estás llevando adelante. Tu vida. Dios, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice su espíritu? Yo quiero contarte este testimonio. Cuando ejecutamos renuncia, la emoción que se activa cuando realmente es de parte de Dios, la lógica sería la tristeza. Pero cuando hay una renuncia profunda, lo que se activa es el gozo. El lugar físico en el cual estamos fue una renuncia. El lugar físico en el cual estamos ahora parados tuvo que ver con una porción de una herencia natural. Una herencia natural, humana. Si hace unos años atrás vos me preguntabas cuál era la parte de tu casa que más te gusta, era esta. Era lo que más me gustaba. Era el lugar donde más me gustaba estar. Y Dios me hizo esa emboscada y nos lo pidió. Y sabés que a partir de ahí se fue generando un efecto dominó. Al darlo, lo único que brota es gozo, es alegría. Cuando yo estoy en casa y los escucho reírse,
se me activa el gozo. Se me activa el gozo saber que día tras día acá hay altares. Que Dios llama, que Dios quiebra, que Dios da vida. Y a partir de ese momento donde Dios nos hace esa emboscada, comienza una cadena donde ya no hay más dolor. Aún ayer yo me sentía cansada y no iba a participar de la reunión, pero volverlos a escuchar riéndose, el cansancio fue vencido por el amor. Una renuncia genera un ámbito tan de muerte donde ya no duele más nada. No duele más nada, no cuesta más nada. Y verdaderamente eso es fluir en el Espíritu. Esa es la palabra. Había un cierre que dar. La renuncia hace que ya nada te duela. Nada te duela. Ya no hay temor, ya renuncié. La muerte se manifiesta, ya no hay nada que pueda retenerme. Soy libre junto con Cristo.